semana más y ya tenemos en nuestro estudio a Daniel Tubao y a su sección Una cita con las musas. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy me parece que vamos a tener de nuevo a nuestros invitados de la semana pasada, ¿no es así? Pues sí, vamos a tener a Luis Buñuel, el director Luis Buñuel, y a su guionista Jean-Claude Carrier, ¿no? La semana pasada recordábamos un método creativo que practicaban, que consistía en que se ponían como tarea que cada uno tenía que contarle una historia al otro durante el desayuno, ¿no? Y hoy vamos a hablar de otro juego creativo que también practicaban ellos y que puede ser muy bueno, tanto para guionistas, cineastas, escritores, dramaturgos, etcétera, pero que también es entretenido para cualquier persona. Pues a ver si este es contarse cosas durante la merienda, porque el otro era durante el desayuno. Exactamente. Sí. A ver, fuera bromas. Tengo entendido que este nuevo método también tiene relación con Sherlock Holmes, ¿no? Sí, tiene relación con Sherlock Holmes porque en cierto modo consiste en imitar al célebre detective. No estoy muy seguro si precisamente lo practicaban porque los dos eran aficionados a las aventuras de Sherlock Holmes y quizás lo sacaron de ahí la idea de Arthur Conan Doyle, pero el asunto consiste en que cuando Buñuel y Carrier se veían en un café, ves que sí que tiene que ver con el desayuno, en la siguiente, ¿no? En una terraza, pues competían a ser detectives. Y allí sentados en la terraza, ¿no? A lo comodones, sin ir a la escena del crimen ni nada. Efectivamente. Hay que tener en cuenta que la profesión del propio Sherlock Holmes, tal como él la define, es detective consultor. Se supone que venía alguien allí a Baker Street, un policía o un cliente, le cuenta algo y entonces él a veces resolvía el misterio directamente o le daba pistas a la policía o en algunos casos se ponía en movimiento para buscar más datos, ¿no? Pero, bueno, una de las cosas más interesantes de las aventuras de Holmes es precisamente cómo adivina un montón de cosas acerca de sus clientes mirando cómo visten, cómo es su reloj, su bastón, etcétera, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es la aventura en la que Sherlock Holmes compite con su hermano Mycroft, que es más listo todavía que él, ¿no? Ay, cuenta, que estas cosas, las peleas de hermanos, me interesa. Sí, a ver. Sí. Efectivamente, es muy interesante la relación de Sherlock y Mycroft, ¿no? Que los dos son listísimos, ¿no? Esta aventura se llama El intérprete griego, por ejemplo, y en ella Holmes y Watson visitan el Club Diógenes, que es donde suele pasar los días su hermano Mycroft, y al que Watson todavía no conoce siquiera, ¿no? Bueno, pues están allí los tres y de pronto ven a un hombre y entonces cada uno de los hermanos empieza a decir todo lo que deduce simplemente observando a ese hombre que está ahí delante, ¿no? Y si quieres te leo hoy un poquito de la deducción que hacen, ¿no? Claro, cuenta. Vale, dice, nos lo cuenta Watson, ¿no? Dice, era un individuo, el que estaba allí, un individuo bajo y muy moreno, con el sombrero echado hacia atrás y varios paquetes bajo el brazo. Y entonces dice Sherlock, un militar veterano, por lo que veo. Y entonces Mycroft dice, y licenciado hace muy poco tiempo, con graduación de suboficial. Dice Mycroft, ¿no? Y añade Sherlock Holmes, artillería real, diría yo. Dice el otro, y viudo. Y dice Sherlock, pero con un crío de poca edad. Y dice Mycroft, críos, muchacho, críos. Oye, a mí me daría miedo estar delante de estos dos, ¿eh? Sí, porque Watson... sí que deducen cosas. Efectivamente, Watson, que lo está viendo todo, no se lo cree que ya es un poco esto de varío, ¿no? Pero entonces Sherlock le explica, ¿no? Le dice Watson primero, vamos, venga, ya está bien, creo que esto ya es demasiado, ¿no? Y entonces Holmes le dice, bueno, seguramente no sea tan difícil decir que un hombre con este porte, una expresión de autoridad, una piel tostada por el sol, es un militar, algo más que soldado raso y que ha llegado de la India no hace mucho tiempo. Y dice Mycroft, que ha dejado el servicio hace poco, lo demuestra el hecho de que todavía lleva sus botas de munición, como suelen llamarlas. Y Sherlock añade, no tiene el paso inseguro del soldado de caballería y, sin embargo, llevaba la gorra inclinada hacia un lado, como lo demuestra la piel más clara de ese lado de la frente. Su peso no es el propio del soldado de ingenieros, por lo tanto ha tenido que servir en artillería. Y ya finalmente termina el otro hermano y, desde luego, su luto riguroso muestra que ha perdido a un ser muy querido. El hecho de que haga él mismo sus compras da a entender que se trata de su esposa y observa que ha estado comprando cosas para los chiquillos. Lleva un sonajero, lo que indica que uno de ellos es muy pequeño, probablemente su mujer muriera al dar a luz, y el hecho de que lleve bajo el brazo un cuaderno para pintar denota que hay otro pequeño en el que ha de pensar. Lo cierto es que una vez explicado todo tiene más sentido y parece más evidente, pero no lo es, ¿no? Sí, claro, Sherlock lo dice en varias ocasiones, le dice a Watson, dice, creo que cometo un error cuando cuento todo el método deductivo porque entonces ya parece que esto que parecía magia de pronto parece vulgar, ¿no? Y entonces Carrier y Buñuel practicaban este juego de ser detectives. Sí, eso es. Hacían lo mismo, se sentaban en una terraza, por ejemplo, miraban a la gente, elegían una víctima, decían aquellos de allí o te ha tocado. De allí, ¿no? Te ha tocado, ¿no? Y tenían que deducir mediante la observación a qué se dedicaba a cada persona, ¿no? Pero como ellos no eran detectives, sino cineastas, podían inventarse cualquier cosa, claro, ventajas de ser escritor y creativo, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que lo bueno del juego, eso insistía mucho Carrier, es no inventártelo una fábula total, sino que realmente las cosas que tú vas explicando al otro se sustenten en lo que estás observando, ¿no? En la manera de vestir, de caminar, en los gestos, en detalles que realmente se pueda el otro decir, anda, pues es verdad, así que parece, ¿no? Si solo inventas por inventar, pues
pierde bastante gracia el juego, ¿no? Y no aprendes en realidad a observar y a deducir, ¿no? Pero bueno, si se te ocurre una idea fantasiosa y estupenda, pues apúntala también, igual, ¿no? Cuela. Claro, exactamente, ¿no? Claro, porque cualquier método es bueno si te resulta eso útil, pero el propósito del juego es eso, desarrollar la capacidad de observación. Sí, y además este método de observar a una persona y deducir cómo es, quién es, a qué se dedica, también tiene una segunda utilidad, porque puede servir para ligar. Para ligar. Pero sí. Bueno, a ver, ¿qué me estás contando? Sí, porque después de tú observas a una persona, dices todo lo que has deducido y entonces puedes después acercarte a la persona que habéis observado y le preguntas si habéis acertado o no. Le dices, mira, es que mi amiga y yo estamos aquí haciendo un ejercicio que nos ha puesto nuestro profe y tenemos que deducir a partir de la observación qué haces y cómo eres, ¿no? Cuéntanos. Y entonces le preguntáis por esto, por lo otro, a ver quién de las dos ha acertado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, pero eso de entrar no, mi amiga y yo, a mí eso me parece de tener mucha cara, ¿no? Es el truco ese del estudias o trabajas, ¿no? O tienes un mechero o algo así, pero haciéndote en este caso mucho más interesante, ¿no? Yo me lo apunto de todas formas y no sé, pues me presentaré. Hola, soy Chus, estudiante de narrativa. Exactamente, y a ver si cuela. Sí, yo creo que es una manera de romper el hielo, ¿no? Pero bueno, aunque no se use para ligar, es un método muy útil para los guionistas, ¿no? Que yo siempre lo propongo también en mis talleres, envío a los alumnos ahí al mundo exterior, a la calle, a que observen a desconocidos y luego tienen que venir a clase y contarnos cómo eran la persona observada, qué dedujeron y muchas veces le han preguntado y nos dicen, oye, nos confirmó que sí, que lo habíamos observado bien, ¿no? Claro, porque la capacidad de observación es fundamental para un guionista, ¿no? Sí, es uno de los aspectos esenciales, ¿no? Y no solo eso, además, porque además este juego, que tanto le gustaba a Carrier y a Buñuel, tiene una tercera utilidad, ¿no? Porque cuando escribes un guión y tienes que crear personajes, sucede que al espectador tú le vas a dar tan poca información como a alguien que está en una terraza observando a la gente que pasa, en realidad de los personajes, ¿no? Con pocos detalles tú tienes que construir un personaje porque, y entonces, bueno, es muy bueno irse entrenando en las terrazas, ¿no? Pensar que en lo que deduces al observar a alguien, darte cuenta de que hay ciertos rasgos que son equívocos, otros que son significativos, etcétera, ¿no? Pues nada, todos a las terrazas a observar. Al construir entonces tu personaje vas a tener eso, que elegir entre ciertos rasgos y transmitir con eso un retrato que resulte, como decimos, claro para el espectador. Sí, porque a veces, por ejemplo, tú quieres que el espectador entienda rápidamente cómo es un personaje, ¿no? Y otras lo que quieres es todo lo contrario, darle falsas pistas. Entonces le puedes dar una apariencia al personaje para que el espectador piense una cosa y luego le vas a sorprender, ¿no? Y entonces darte cuenta de esos rasgos que pueden revelar una profesión, una personalidad, pues te sirven para crear personajes que sean más o menos estereotipados según tus intenciones, más o menos evidentes, ¿no? Otras veces para la sorpresa. A veces quieres que el espectador se haga un retrato robot y diga, este es un pijo, y de pronto después cuando empieza a hablar resulta que es todo lo contrario de lo que había pensado, ¿no? Y es lo mismo que te puede suceder a ti cuando estás en la terraza observando y luego a lo mejor preguntas a la persona y resulta que no tiene nada que ver con la idea que tú te has hecho de ella, ¿no? Y entonces supongo que así fue precisamente como Jean-Claude Carrier creó muchos de esos personajes de las películas de Buñuel, ¿no? Sí, porque él y Buñuel seguramente emplearon este conocimiento de la observación para dar vuelta también muchas veces a los tópicos. Les gustaba romper precisamente con los tópicos y crearon seguramente personajes que raramente eran lo que parecían a primera vista, ¿no? Carrier decía, en una ocasión dijo dice, para que un personaje sea completo siempre hay que dotarlo de un subconsciente propio. Todo escritor debe conferir zonas oscuras a sus personajes y cuando los personajes hacen cosas absurdas o impropias de ellos, hay que dejarles tomar ese camino imprevisto, ¿no? Que eso sobre todo lo veo yo mucho en las series de comedia, quizás sí que son más estereotipados los personajes, pero luego, claro, en otros géneros, pues otros géneros te sorprende, hay que sorprender claro, al espectador, exactamente. Sí, ese es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Que se haga unas ideas y luego se las rompes, ¿no? Al espectador, ¿no? Muy bien, Daniel, vamos a tener que ir terminando ya por esta semana, pero antes creo que tenemos una recomendación. Sí, pues esta recomendación es precisamente las memorias de Buñuel de las que hemos hablado, que escribió con Jean-Claude Carrier, que se llama Mi último suspiro, y bueno, pues es un libro de memorias de Buñuel muy interesante. Siempre son interesantes los libros de Buñuel y todas las cosas que cuenta, y con esa ayuda de Carrier especialmente, ¿no? El libro, bueno, por ejemplo, hay una cosa curiosa, que ahora Carrier ha publicado una especie de otro libro más sobre Buñuel, porque ha publicado como 8 libros sobre Buñuel. Con tantas vivencias que claro, tuvieron, ¿no? Tuvieron una relación tremendamente intensa, y entonces ha publicado un libro jugando con algo que cuenta
cuenta en Mi último suspiro, que es que dice Buñuel que a él no le gustaría ser inmortal, decía, sino que lo que le gustaría es que por lo menos cada 20 años pudiese resucitar por un momento, salir de la tumba, irse a un kiosco, comprarse los periódicos, leerse todos los periódicos del día y volverse y a la otra vez tumba, para adentro. ¿no? Y entonces él ha escrito algo así como, no sé cómo se llama el libro, pero es algo como Buñuel de ultratumba o algo así, y es que Buñuel pues sale de la tumba y lee los periódicos y mira a ver lo que pasa. Hombre, seguro que a Buñuel, con lo surrealista que era, seguro que le hubiera gustado ese libro. Sí, 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 sin ninguna duda, vamos, verse a sí mismo protagonista resucitando. Sí, desde luego es curioso y divertido. Muy interesante, ¿no? Bueno, pues esta es La memoria de Buñuel, Mi último suspiro, y se editó en otra editorial, pero ahora está en De Bolsillo, se puede conseguir fácilmente en la editorial De Bolsillo, es de Luis Buñuel, naturalmente, con Jean-Claude Carrière. Pues nos lo apuntamos, claro que sí. Y a ti, Daniel, te vemos la próxima semana en Una cita con las musas. La próxima semana nos vemos.